Dios bendiga amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están? Damos gracias al Rey una vez más, sí, doy gracias al Señor por su presencia, por su palabra tan hermosa, tan gloriosa, ¿cierto? Hermoso el Señor, es hermoso el Señor, maravilloso. Damos toda la gloria, toda la honra. ¿eh? Damos gracias al Señor. Una palabra en el día de hoy recordaba algún pasaje y el Señor trae a la memoria algunos pasajes que verdaderamente uno se queda verdaderamente asombrado de las cosas como el Señor hacía. Y ese pasaje me acordaba estaba en Josué, capítulo 5, verso 12. Gracias Jesús. Que fue la conquista de Canaán. 5, verso 12. Vamos a prender un poquito esta luz que está acá. Ya todo acá, tanto trabajando, en un ratito también salgo yo para mi trabajo. Y dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y allí celebraron la Pascua el día 14 del mes, del primer mes, al anochecer en la llanura de Jericó. Y en ese día después de la Pascua comieron del producto de la tierra pan sin levadura y trigo tostado. Ahí en esa noche se cumple una promesa que Dios le hizo a Israel. ¿eh? Israel, una de las promesas que tiene, dentro de todas las promesas que tiene como herencia, son promesas materiales, una tierra, una nación, productos para el sustento, ¿cierto? Y eso verdaderamente es muy notable. En cuanto a la iglesia, nosotros tenemos riquezas en los lugares celestiales en el cual estamos sentados. ¿eh? Es todo recurso espiritual lo tenemos nosotros. Esa es la diferencia que tenemos con la Israel. Eso no quiere decir que el Señor nos va a desproveer de todas las cosas, sino que ahí radica la gran diferencia cuando el Señor le dice a la iglesia que las promesas en Cristo son sí, son amén. Es un hecho, nosotros lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Ahora nosotros tenemos que empezar a caminar en esas sendas que Él diseñó de antemano para que nosotros anduviésemos. ¿Okay? Y en todas esas sendas, ¿cierto? En todas esas sendas que son pensamientos, son las instrucciones del Señor. De una manera personal, el creyente, cada creyente en Cristo Jesús, tenemos verdaderamente un trabajo de parte del Espíritu Santo, ¿cierto? De ese fluir, ¿cierto? En todas las cosas que necesitamos para nuestro sustento espiritual, que ya es un hecho, y lógicamente, por causa de buscar el reino y su justicia, el resto viene por añadidura. Nosotros no estamos esperando las riquezas que vengan de un lugar de otro. Nosotros ya estamos enriquecidos. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Toda riqueza viene de Cristo. ¿sí? Pero en este Israel, cuando todavía no estaba el Señor, ¿cierto? Había una promesa de llegar a una tierra, ¿cierto? Después de un gran peregrinaje que hubo, ¿cierto? Al salir de Egipto,
Sin embargo, en ese Egipto el Señor sustentó a su pueblo, y una de las cosas que hizo el Señor, aparte del agua que salió de la roca, de las codornices, de la carne que le envió en pleno desierto, el maná, ¿cierto? Y acá hay un pasaje muy especial que verdaderamente me quebranta en el espíritu y me quebrantó. Estábamos charlando con mi esposa y ayer estábamos charlando con mi hijo también de Apocalipsis. Él leía justo Apocalipsis 12 y me contaba, papi, ¿qué es esto del dragón y la mujer? Bueno, cuando la Biblia habla de la mujer, generalmente en los textos hebreos está hablando a Israel. Cuando habla del dragón, lógicamente, es el diablo, ¿no? Sí, está hablando de Satanás, el enemigo de Israel. ¿Sí? Entonces dice, porque acá dice que va a haber una persecución y que el dragón va a seguir a la mujer y la mujer va a ir al desierto. Dios tiene un lugar preparado para la mujer en el desierto y ahí va a ser sustentada por 1260 días. ¿Cómo te pensás que Dios va a sustentar a su pueblo, a ese remanente que escapa de la gran tribulación, a un lugar preparado por el Señor? Él lo va a sustentar de la misma forma que lo hizo cuando Israel salió de Egipto, en el desierto. ¿Sí? Y ahí Israel va a tener un encuentro personal cara a cara con el Cristo. ¿Sí? Y estamos hablando de tiempo que va a venir. ¿Sí? Y dice, fíjate lo que pasó en ese tiempo. Estamos en Josué 5:12. Y después del día en que comieron el fruto de la tierra, se cumple la promesa de Dios en cuanto a esa herencia material. Ellos estaban probando de la tierra donde fluía leche y miel. Viste que el Señor siempre le prometía, los voy a llevar y los voy a meter, los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Eso le está hablando a Israel, papá. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Está hablando a Israel. De acá es donde se agarran muchos de los predicadores de la prosperidad y bueno, y por medio de bibliazos te quieren sacar el dinero. ¿Sí? Vamos a ser claros en el asunto. Esto no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Ya te digo, la iglesia de Cristo tiene una herencia mayor en este caso, ¿cierto? Por gracia de Él, no porque yo sea mejor que los israelitas, ¿sí? Y después del día en que comieron del fruto de la tierra, ese fue el día que se cumple esa promesa, el maná cesó y no hubo más maná para los hijos de Israel, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán en ese año. ¿Eh? ¿Sí? En ese año deja de llover maná del cielo. Qué maravilla, hermano, ¿no? Qué maravilla. ¿Sí? Son cosas que uno verdaderamente al leerla se queda asombrado. Y vamos a mirar un poco Jeremías, ¿cierto? Que es el libro que estamos leyendo, ¿eh? Una necesidad que uno tiene de leer toda la Biblia, ¿cierto? Varias veces al año poder leer la Biblia para tener un panorama. Esto es lo que me dijo el Señor. Jeremías, esto es Jeremías 13 de la palabra de Dios para todos. Jeremías, ve y cómprate un cinturón de lino y colócatelo en la cintura y no te la quites nunca ni para lavarla. ¿Eh? Un cinturón. Generalmente el cinturón se trata de ajustes. Se trata de ajustarse, ¿cierto? Cada día en el pensamiento del rey.
en el pensamiento de gobierno, en el pensamiento de autoridad, en el pensamiento de señorío, de realeza que tiene el Señor para con su pueblo. El pueblo de Dios es un pueblo de realeza, es un pueblo que reina, ¿cierto? Fíjate lo que dice Jeremías: ve y cómprate un cinturón de lino, colócatelo en la cintura y no te la quites nunca ni para lavarla, ¿cierto? ¿Eh? Así que compré el cinturón tal como el Señor me había dicho y me lo coloqué en la cintura. Luego el Señor me dio un segundo mensaje: toma el cinturón que compraste y que llevas en la cintura y ve a Perat, escóndelo en la roca. ¿Eh? Gloria a Dios. Aleluya. Y escóndelo allí en una roca. Así fue y lo escondí en Perat, tal como me lo había ordenado el Señor. ¿Eh? Esto es un hecho profético, ¿cierto? Lo profético, Dios fluía de esa forma. Había una conexión cielo y tierra a través de estos elementos del cinturón, en otros eran diferentes elementos que se usaba, y hoy lo quieren traer a este tiempo, esto profético, y tampoco tiene ninguna aplicación para este tiempo. No tiene ningún tipo de aplicación para este tiempo, porque este cinturón, vamos a ver, después de mucho tiempo el Señor me dijo: levántate y ve a Perat y toma el cinturón que te ordené que escondieras. Así que fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, después de mucho tiempo, dice, ¿no? El cinturón ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces el Señor me dio este mensaje: así como destruí este cinturón, destruiré el esplendor de Judá y de Jerusalén, ¿cierto? El ajuste de Dios en su palabra, la instrucción, la enseñanza, que viene por el efecto de escudriñar las escrituras, que significa cavar hasta encontrar agua. Escudriñar en el significado hebreo significa escarbar hasta encontrar agua, ¿cierto? Así que como destruí este cinturón, destruiré el esplendor de Judá y de Jerusalén. Pueblo perverso que se niega a escuchar mis palabras y que se guía por la terquedad de su corazón perverso. Se ha ido tras otros dioses para servirlos y adorarlos. Es como este cinturón que no sirve para nada. Así como uno se ajusta el cinturón en la cintura, así hice que todo el pueblo de Israel, de Judá, se ajustara a mí. Ahí está, se ajustara a mí, dice el Señor. Yo quería que ellos fueran mi pueblo y me dieran fama, honor y gloria, pero no me obedecieron. ¿Te das cuenta cómo hablaba? Al no haber texto bíblico también para el pueblo, Dios hablaba a través de estos elementos, ¿cierto? Y usaba el tiempo, ¿cierto? Y el efecto que produce el tiempo sobre ciertos elementos, en este caso un cinturón de lino, donde mucho tiempo era guardado en un lugar y después del tiempo te encontrabas con que ese cinturón se había degradado, ¿cierto? Así como se ajusta el cinturón a la cintura, así hice que todo el pueblo de Israel y de Judá se ajustara a mí, dice el Señor. Yo quería que ellos fueran mi pueblo y me dieran fama, honor y gloria, pero no me obedecieron. Acá estamos, Señor. ¿Eh? El único famoso acá es el Señor. ¿Sí? El único famoso es el Señor. El único digno de gloria es el Señor. Diles también lo siguiente. ¿Eh?
Esto es muy determinante, amado, el ajuste, que el Señor esté ajustando nuestras vidas y nosotros nos estemos ajustando a Él en su palabra cada día. Diles también lo siguiente, esto dice el Señor Dios de Israel, toda jarra debe llenarse de vino y ellos te dirán, pues claro que sabemos que toda jarra debe llenarse de vino. Acá va a hablar en otra alegoría. Y tú les dirás que esto dice el Señor, voy a embriagar a todos los habitantes de este país, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén, haré que se hagan pedazos unos a otros, padres e hijos por igual. No habrá nada que me impida destruirlo, lo haré sin compasión y no les tendré piedad ni lástima en esta decisión. ¿Cierto? Debemos saber, amado, que tanto Israel, que era el reino del norte, ¿cierto? Fue invadido por los asirios, fue destruido Israel. El Señor había destruido a Israel, justo tuvimos un corte de luz, se ve, vamos a usar los datos, había destruido a Israel y había sido llevado cautivo a los asirios y dispersado. También lo mismo hizo con Judá 100 años después, con los judíos, y fueron esparcidos por toda la tierra. Y en toda la tierra, desde ese tiempo, ¿cierto? Hay habitantes judíos en todos los países, ¿cierto? Ahí se hizo la gran diáspora que le dicen, ¿no? Y podemos encontrar en este tiempo judíos en todas partes del mundo, ¿cierto? No todos los judíos que después vinieron en el tiempo de Daniel, ¿cierto? Ahí en Judá, son todos los judíos, sino que muchos judíos quedaron ahí en esos lugares. Perdón, amado, justo me quedé sin la Biblia. Ahí. Vamos a ver Jeremías. Siempre estamos acá equipaditos. Vamos a ver Jeremías. No todos los judíos regresaron, ¿cierto? Sino que muchos se quedaron en esas naciones, ¿sí? Y desde esos lugares llevaron su cultura y son conocidos a nivel mundial los judíos generalmente por su cultura. Entonces, acá podemos ver, amado, cómo el Señor sigue hablando y sigue actuando. A ver, Señor amado, aquí estamos. A ver. ¿Dónde estábamos, Señor? Perdón. Acá. Acá. Gracias, Jesús. Dice, ahora Jeremías, dile a mi pueblo, todas las vasijas deben llenarse de vino. Si ellos te dicen, ¿no? Si ellos te dicen que eso ya lo saben, tú le responderás, Dios me mandó a decirles que Él va a emborrachar con vino a todos los que viven en este país. Emborrachará a los reyes que descienden del rey David, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Esto es un juicio, ¿cierto? Dios hará que se destrocen entre ustedes mismos, padres e hijos por igual, no va a tenerles lástima, lo destruirá sin compasión, te juro que así será. Tengan cuidado, dice Jeremías le dijo al pueblo, escúchenme, no sean tan orgullosos, prepárense, préstenme atención, que Dios ha hablado, den honra a nuestro Dios antes que Él mande las tinieblas y ustedes tropiecen en la oscuridad. La salvación que ustedes esperan
Dios la cambiará en profunda oscuridad. ¿Cierto? Sabemos que Él es luz, amado. Señor es luz. En ese tiempo Él estaba por abandonar totalmente su pueblo, su templo, y saben que donde la luz se apaga, las tinieblas toman su lugar. ¿Por qué? Porque ellos mismos ya estaban fundamentados en las tinieblas, ¿cierto? Y después de un largo trato que tuvo el Señor con paciencia, soportándolos, tuvo que apagar su luz sobre su pueblo. ¿Sí? Dice, si por causa de su orgullo ustedes no obedecen, lloraré amargamente y en secreto hasta que ya no pueda más, porque ustedes, pueblo de Dios, serán llevados presos a una nación lejana. Díganle al rey y también a su madre que bajen de su trono y se sienten en el suelo, pues ya no tienen derecho de lucir sus hermosas coronas. ¿Cierto? Acá le está hablando al rey, ¿cierto? Estos reyes descendientes de David que solamente permitían que otras culturas y otros dioses tuvieran adoración y pleitesía en ese lugar elegido por Dios para hacer luz a las naciones que era Israel, ¿cierto? Donde ya hemos hablado que era lo que hacían en ese tiempo. ¿eh? El ejército enemigo ha rodeado las ciudades del desierto del sur y nadie puede entrar ni salir. Todos los habitantes de Judá serán llevados prisioneros. Ya estaban rodeados ya, ¿sí? Por ejército. Ustedes, los que viven en Jerusalén, salgan a ver a sus enemigos. Ya vienen del norte. Los babilonios son esto, ¿no? Ustedes estaban orgullosos del pueblo que Dios le dio a cuidar, pero este pueblo se ha perdido. Cuando Dios les ponga por jefe a sus enemigos preferidos, en quienes ustedes confiaban, lo van a lamentar. Van a sentir los mismos dolores que una mujer cuando tiene un hijo. ¿eh? Cuando esto les pase, no se sorprendan, pues si los desnudan y los violan, será por sus muchos pecados. ¿eh? Todo lo que ellos sembraron en su propio corazón es lo que están por cosechar. ¿sí? Nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas, dice el Señor. Ni puede, tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. ¿eh? Dios los dispersará por todas las naciones. Esto está hablando de los judíos. Dios los dispersará por todas las naciones. Por eso es que hay pueblo judío en todas las naciones de la tierra hasta el día de hoy. ¿Cierto? Serán como la paja que se lleva el viento. Eso es lo que se merecen, ya que ustedes se olvidaron de mí y decidieron confiar en dioses falsos. También los dejaré desnudos para que pasen vergüenza. Ustedes, habitantes de Jerusalén, son igual que una prostituta, decía, fíjate vos el lenguaje que usaba en ese tiempo, ¿no? Han adorado a dioses falsos en los campos y en las colinas, han sido fiel a un pueblo, han sido un pueblo infiel, yo lo he visto, digo, y digo, este pueblo nunca cambiará. El Señor sabía en su presencia que este pueblo, hacia el ritmo que iba, no iba a cambiar. No era tan solamente el mero hecho de adorar una imagen, sino que estaba involucrado un tipo de adoración cruel a estos dioses, en el cual se sacrificaban niños, ¿cierto? En, en esas reuniones que ellos hacían, donde los matrimonios que no tenían niños para ofrecer a estos dioses, le compraban sus niños a gente pobre y hacía que esta gente pobre presenciara ese momento tan cruel en que esos niños eran pasados por fuego a un dios llamado Moloch, a un dios llamado Baal.
y también se prostituían las propias hijas, se las mandaba a prostituir a esta diosa Acera o Astarte y al dios Baal, ¿sí? Se mandaban a sus propias hijas. Durante muchos años, décadas, ¿cierto? Se hizo esto una costumbre en el pueblo de Israel. Y no era tan solamente un mero hecho de que estaban adorando una imagen, estaban verdaderamente prostituyendo a sus propios hijos a estos cultos, ni hablar, ¿cierto?, de la gente adulta que hacía en los lugares altos, ¿cierto?, donde habían prostitutas, prostitutos, se practicaban diferentes cosas, ¿para qué? Para obtener favores de estos falsos dioses, prosperidad, lluvia, de todo tipo, victoria en las guerras. Se empezó a confiar en estos dioses y llegó un punto que eso hizo de que no hubiera discernimiento en el pueblo, hizo que se ignorara a Dios, ¿cierto? Y entonces Dios tuvo que eliminar esa generación, ¿sí?, y esparcirlos a otros pueblos. Y desde ese pueblo, ¿cierto?, después de que murieron muchos de estos adoradores, nació una generación nueva. Por ejemplo, Daniel fue uno de esos de la generación nueva, esos jóvenes que fueron llevados cautivos, y pudo ver en el libro de Jeremías, el mismo Daniel dice, que se había cumplido 70 años de que el pueblo de Israel había estado en Egipto, y él por el Espíritu tenía acceso a los textos, y verdaderamente pudo ver en Jeremías que esos 70 años se habían cumplido, y ahí comienza un éxodo otra vez a Jerusalén, ¿sí? Y entonces esa generación nueva trajo una reforma y una convicción en Cristo, en el Padre en este caso, que el pueblo 70 años atrás había perdido. ¿Me entendés? Para que entendamos un poco del por qué Dios hace lo que hace. Si el pueblo de Israel seguía en este tipo de adoración, en el cual involucraba a sus hijos como sacrificios horribles y crueles, la nación de Israel, como nación, iba a ser cortada de la faz de la tierra. Esto fue un diseño satánico. Acordate de que iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esto está en Génesis 3:15, y a lo largo de las escrituras esto se fue desarrollando. Entonces Dios tuvo que tomar carta en el asunto, tanto con Israel y como Judá, ¿cierto? Y tuvo que emitir su juicio para preservar la nación, ¿cierto? Y hacer que a través de Israel y Judá en los últimos tiempos se van a juntar las dos casas, y de ahí el rey va a reinar en el milenio, ¿sí? Así que, mi querido amigo, este es parte del plan que Dios tiene con Israel, no con la iglesia, es otra cosa la iglesia. Para la iglesia, el Señor tiene las cartas paulinas, ahí está todo lo que nosotros somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, tu vida y tu familia. Seguramente que ya vamos a estar viendo Jeremías 14 en el día de mañana. Que Dios te bendiga.